Y sí, efectivamente, es momento en las mañanas en el 11 de dar la bienvenida a Edmundo Escamilla y a Yuri de Gortari, quienes, como ya es costumbre, nos tienen preparado un riquísimo menú de episodios que recorre lo más destacado de las tradiciones de nuestro país. Y muy cerca ya de la Navidad es tiempo para hablar de los nacimientos, que son hermosos, parte de nuestra tradición. Bueno, ahorita nos dirán ellos de dónde viene y de cómo esta costumbre se han convertido en una de las más hermosas tradiciones de esta época del año. Y para hablarnos de ello, de su origen y de sus características principales, tenemos el gusto de tener con nosotros el día de hoy a nuestros especialistas en el tema, como es Edmundo Escamilla y Yuri de Gortari. Bienvenidos. Y queridos amigos también, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Ven nomás. Claro que sí. Oigan, platíquenos cómo surge o quién fue la primera persona que decide poner un nacimiento. Bueno, el primer nacimiento lo pone San Francisco de Asís para evangelizar. Claro, estamos hablando del año 1223, cuando San Francisco en una Navidad decide poner un nacimiento con personas. O sea, no era una pastorela como nuestras pastorelas, porque no actuaban. Con personas donde estaban, un hombre representaba a San José, una mujer a la Virgen, creo que encontró por ahí un toro y una mula y un niño, porque necesitaban reforzar la fe. Recordemos que San Francisco, por otro lado, en la Edad Media, todo era el más allá, el miedo a la muerte, y San Francisco es como el primer hombre renacentista adelantado de ya lo que va a ser el Renacimiento italiano del siglo XV, que dice, a ver, el hermano sol, la hermana luna, ¿qué pasa acá en la vida, no? Y entonces él trata de retomar esa imagen de este niño Jesús, y poco a poco van surgiendo los nacimientos ya en distintos materiales, en madera, en cerámica, posteriormente en porcelana, y los nacimientos más antiguos, bueno, las figuras de nacimiento más antiguas de las que se tiene conocimiento y existen son las napolitanas, que todavía en Europa, en todos los lugares, te venden imágenes napolitanas. ¿Cómo son las napolitanas? Hay imágenes en madera, imágenes en cerámica, unos trabajos que los artesanos, bueno, verdaderamente se llevan meses en hacer un niño Dios o en hacerte un nacimiento muy pequeñito. Ok. ¿Y quiénes fueron los promotores de esta tradición aquí en nuestro país, en el mundo? En nuestro país, los franciscanos, o sea, esta orden a donde llegaba, ellos llegan en 1524, y allá en el estado de Jalisco se monta uno de los primeros nacimientos con personas, que incluso todavía hay un hombre que por 1560 reclama que le deben un sueldo porque él hacía de Melchor en el nacimiento, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo de corazón. Reclama que le debían un sueldo, sí, porque él hacía de Melchor. Y los franciscanos en Taxco, y en Taxco se daba una flor, la cuetlazóchil, ¿sí?, que es la flor que se marchita. Esta flor se utilizaba para las fiestas de Huitzilopochtli, y entonces, que eran también en diciembre, 9 días de fiestas, y entonces los franciscanos ponen esta flor, que ya para la época virreinal se llamaba flor de Nochebuena, y que la conocemos como poinsettia en el mundo, porque el primer embajador de Estados Unidos en México es el que cuando vino acá se enamora de esa flor y la difunde en el mundo, que es una de nuestras aportaciones a la Navidad. ¿Y cómo se incorpora esta flor al nacimiento? Al nacimiento se incorpora porque, si la ves, tiene una imagen de estrella. Sí, entonces son estrellas que adornan el nacimiento, y la estrella, el objeto estrella y el fenómeno que sigue supuestamente es importantísimo en el nacimiento, como un símbolo, porque es lo que señala dónde nació el Mesías, dónde nació el niño Dios. Exacto. ¿Y también la Nochebuena se emplea en algunos platillos, Yuri? ¿O no? Porque como la rosa, por decir que la rosa sí la puedes usar en ensaladas, mira, en postres. hay quien dice que ha utilizado la Nochebuena en platillos, pero tiene que hacerse un trabajo especial porque tiene cierta toxicidad. Si tú ves la Nochebuena, al cortarla, suelta látex. Llora. Entonces, llora, pero eso es muy irritante. Entonces, esto hay que hacerle un proceso. Entonces no se la vayan a comer, las Nochebuenas no se comen. No comérsela. La rosa sí. Las rosas sí, hay muchas flores en México que se comen. Bueno, una flor que casi no
piensa uno que es flor, es el guauzontle, es la floración de este cliente, ¿no? Pero bueno, son otras las Eso ya flores es otra que se cosa. comen. La flor de Nochebuena no. Además, si te la comes y le haces ese proceso de quitarle toxicidad, se marchita y ya no tiene la belleza Claro. que tiene la flor natural y fresca. Ay, sí, son hermosas. Oye, Edmundo, ¿qué características debe de tener un nacimiento y qué personajes? Bueno, mira, cada vez los nacimientos se fueron haciendo como mucho más grandes. Sí, claro. Aquí se fueron popularizando. Las primeras imágenes de nacimientos que se hacen en México ya en cerámica van a ser en Taxco Guerrero. ¿En qué época? En el siglo XVI, finales del siglo XVI, pero se popularizan en el siglo XVIII. Entonces, bueno, debe de tener el misterio, ¿no? San José, la Virgen, la mula, el toro, el niño Dios, el ángel, pero luego aparecen los Reyes Magos. Y hay nacimientos, bueno, que ponen escenas, todos los pasajes Los pasajes bíblicos, Sí, impresionantes, ¿no? Y también, pues, es algo que siempre hablamos y que yo creo que es muy importante, la convivencia familiar. Porque hay personas que dicen, tal día, por ejemplo, en mi casa, cuando yo era niño, se montaba un nacimiento gigantesco, que todo el pueblo lo iba a ver, Ay, qué y lindo. se montaba el día de ayer, el día 6 de diciembre, porque es que, bueno, ayer precisamente fue cumpleaños de una de mis hermanas, de Patti. Felicidades. Le mandamos saludos ay, a Pati. sí, Pati. Besos. Ese día se montaba el nacimiento, ¿no? Se empezaba a montar porque a veces tardábamos un mes en poner el nacimiento. Ay, no, qué cosa. Y entonces todas las tardes era la convivencia, se hace ponche. Se hace ponche de fruta, se hacen buñuelos y se convive comiendo ya los platos tradicionales de Navidad, pero se hace una convivencia familiar muy linda y a veces, bueno, los amigos también se integran y ponen porque, como decía Edmundo, se ponen pasajes bíblicos en torno al nacimiento. Entonces, hay partes donde está la huida a Egipto y entonces alguien se encarga de poner ese pasaje y otros el tal otro pasaje. Y es muy bonito cómo se va armando en esta convivencia. Pero hablando de nacimientos tradicionales mexicanos, yo creo que es precioso cómo los artesanos mexicanos han hecho muchas veces personajes de los pastores, se hacen personajes de vendedores, digamos, ambulantes. El que va a vender la fruta, el panadero, el carnicero, personajes de pueblo que se integran al nacimiento mexicano. Yo recuerdo que en mi niñez, cuando vivía por allá en Jalisco, tenía vecinos que hacían el acostamiento y el levantamiento del niño Dios, que aquí no sé cómo le llamen, que es cuando arrullan al niño, lo acuestan. La arrullada del niño Dios. Arrullada, ya le dicen la acostada y la levantada del niño Dios. Sí, Arrullada, la claro. arrullada del niño Dios. Bueno, Arrulliste, Que le cantan villancicos. se le cantan Exactamente, villancicos, pero por otro lado, bueno, otro de los recuerdos, si ustedes ponen el nacimiento, tus papás entonces te platicaban cómo montabas o era el nacimiento y tú te vas enterando de esa historia familiar y te vas enterando de dónde vienes, ¿no? Y hay en la historia de los nacimientos en México, aparte de que tenemos, en este país se hacen nacimientos de petate, de piedra, de madera, de concha, de onix, de los materiales que quieras, de maíz, de lámina de hojalata. De lámina de hoja de lata. Como este de Oaxaca. claro. Este es de Oaxaca. A los más bonitos que tenemos aquí, por ejemplo. Y ustedes de todos lados se han traído un nacimiento. Nosotros traemos Están nacimientos de todo divinos. lado. En la escuela montamos, después del 12 de diciembre, un nacimiento precioso que la gente puede ir a visitar con vendedores mexicanos. Ah, muy bien. Y nuestra exposición de nacimientos que traemos, mira, los más bellos aquí. Este es de Oaxaca, Está que es un bien. trabajo de De barro. filigrana de barro maravilloso. Precioso. Este es de Cuetzalan, como Ay, dice Yuri, cada quien le va integrando Elementos. sus elementos, Su bueno, con el traje característica, ¿no? tradicional de Cuetzalan. Ahí tenemos uno de hoja de lata de Oaxaca. Este que es un bordado en petate también Divino. de Oaxaca. Y bueno, tenemos de otros lugares donde hemos estado. Este es de Portugal. Hemos estado en Portugal, pero este nos los regaló una amiga, Diana Villaseñor. Tenemos de Ese está Hungría, que divino. acabamos de traer hace poco tiempo, del Precioso. Paraguay, de la Amazonía venezolana, De de Perú. Kuala Lumpur, de Perú, De Perú. bueno, de muchos lugares. Pero fíjate, ahorita que dices, Mundo, que cómo se integra en el nacimiento, bueno, los materiales y el estilo del artesano, también el entorno.
en la zona de donde es Edmundo, Sí, y eso yo de no lo noté Chocamán, hasta que Yuri me dijo. en todos los nacimientos hay un volcán. Por el pico de ¿Y Orizaba. de Bueno, dónde? Pues yo he el visto entorno unos es con- el pico de Orizaba. A Luis, mi hijo, le ponía su luchador. Claro. Él también era parte de mi mamá. ¿Puedo poner a mi luchador? Pon tu luchador. Entonces el luchador estaba también en el nacimiento. Estaba presente en el nacimiento. Y por otro lado, volviendo a lo mismo, si consumimos si compramos nacimientos, tenemos esta tradición, ¿sí? Ajá. Consumimos los productos mexicanos, Así le es. das trabajo al artesano y logras, a lo mejor le dices en estos tiempos de prisa a los primos, a los tíos, oigan, vamos a vernos para montar un nacimiento, ¿no? Y los primos Es una bonita conviven, tradición. que en este país Y la ciudad pasear social en nos da la familia viendo los nacimientos en las Ay, iglesias, sí, que a que hay veces se lo muchísimos. ahorran algunas Sí, que hay iglesias. muchas casas, como tú dices, que montan el nacimiento para que la gente vaya a verlo. Claro, hay Muy aquí bien. en la Colonia del Valle, en la calle de Bartolache, Ajá. Uno precioso Estaremos entre pendientes. parroquia, no saben qué nacimientos. Bueno, ¿sí? vamos a ir a verlo y después lo platicamos aquí. Muchas gracias. Claro que sí, Ya nos gracias. vamos. Bueno. Vamos a la casa.